Lo habíamos anunciado hoy en el comienzo del programa, estamos en contacto y mucho le agradecemos su tiempo a la vicepresidenta de UNCU, la Unión de Ciegos del Uruguay, Noelia Bahillo, vocera y coordinadora de la Coordinadora por el Pase Libre Nacional en el Transporte a nivel de todo el país. Gracias, Noelia, un placer saludarla, recibirla en Vida FM. ¿Cómo le va? Hola, buenos días para ustedes, para la audiencia. Muy bien, por suerte, aquí estamos. Bueno, cuéntenos un poco. Primero lo que es UNCU, esto que fue creado y se fundó allá por el 29 de abril de 1950, ya se lleva mucho tiempo. Sí, una institución con una larga historia de reivindicación en nuestro país. La Unión Nacional de Ciegos, que voy a contextualizarlo porque es el rol que tengo, pero después me gustaría más ir sobre lo de la coordinadora. Sí. La Unión Nacional de Ciegos es una organización sin fines de lucro que está dirigida por personas en situación de discapacidad visual. Todos los integrantes de la directiva somos personas electas por los socios y cada 4 años se realizan esas elecciones. Nosotros, la función principal es justamente reivindicar los derechos de las personas con discapacidad visual para que puedan insertarse, para que nos podamos insertar en la sociedad, digamos, en igualdad o en equiparación de oportunidades para la igualdad entre todas las personas. Y llevamos adelante programas, cursos que van dirigidos directamente a nuestra población, que como todo el colectivo de personas en situación de discapacidad, hemos venido siendo vulnerados en nuestros derechos desde larga data. Está bueno, Noelia. Y puntualmente. Está bueno, vamos a hablar del pase libre nacional, pero aprovecharte este rato sí. Para conocer un poco de esto del UNCU que mucha gente no sabe ni que existe. Yo entré a la página, que no sabía que tampoco que existía cuando estaba preparando la nota y la charla contigo, y muestran una cantidad de cosas y buscan también que otros que no conocen de la página, que también tienen discapacidad visual, se enteren, y que te podamos preguntar, por ejemplo, por los derechos del ciego. Tú recién decías, nuestros derechos han sido vulnerados durante mucho tiempo. Exactamente, pero fíjate que es un tema que yo voy a mencionar de la discapacidad visual, porque es lo que conozco, digamos, porque lo vivo, pero que de todas las personas en situación de discapacidad, el acceso a la educación inclusiva, a las oportunidades laborales, el acceso a la recreación, que también es un derecho, al acceso a la cultura, a la información, son todas barreras que se han venido presentando porque se apunta a una sociedad inclusiva, pero para eso tiene que existir políticas públicas, decisiones, voluntad política, muchos aspectos que conformen entender que las personas en situación de discapacidad tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona de acceder a estos derechos esenciales, digamos, como está expresado en la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Exacto. Necesitamos tener esas oportunidades para desarrollarnos en la vida. Y por ejemplo, en el tema laboral, todas las organizaciones. En el tema laboral, Noelia, ¿cómo han sido tus posibilidades? ¿Has tenido la chance de poder trabajar? ¿Cómo es tu vida? Mira, mi situación, es una situación particular. Yo adquirí la discapacidad ya siendo una persona adulta, a los 29 años, y además de la discapacidad visual tengo otra discapacidad asociada, una discapacidad física, y sí, me pude desarrollar, tuve una educación convencional, digamos, porque no poseía la discapacidad. Y cuando adquirí la discapacidad tuve la posibilidad de concursar en el Estado, de adquirir un puesto, que después, las diferentes situaciones me llevaron a hoy estar jubilada, pero tuve esas posibilidades, ya digo, porque también mi formación no partió desde mi infancia.
Y bueno, las situaciones son diferentes, los contextos son diferentes, pero tenemos bien claro que para acceder a cualquiera de estos derechos esenciales, como es la educación, que es como el pilar, porque para conseguir un trabajo de calidad, primero claro, tenemos que poder formarnos y también ser personas productivas, competitivas en ese mercado, digamos, no por solo el hecho de tener una discapacidad, obtener un empleo, sino que ese empleo lo podamos desarrollar en condiciones. Pero en todo sentido, son como aspectos. Claro, en todo sentido, Noelia. Por ejemplo, uno siempre habla de todo sentido. Desde la discapacidad hasta muchas veces el color de piel. No, hay que darle a quien es moreno, porque también la ley. No, si el moreno o el negro, en el caso, tiene la capacidad para estar en ese lugar, que se lo ganó. Ahora, no por eso te van a dar un trabajo. A ver si me explico bien. Exactamente. Hay que estudiar, hay que prepararse. Bueno, nosotros lo que exigimos es, claro que esas acciones de como se llaman, discriminación positiva, exacto, de alguna manera, esto de los cupos y todo, es una oportunidad para que esa diferencia que hay justamente en las oportunidades sea como más fácil de implementar. Pero nosotros lo que queremos es poder desempeñarnos como personas con todas nuestras capacidades, porque sí, la situación es, por ejemplo, en nosotros una discapacidad visual, pero con las herramientas adecuadas, podemos desempeñarnos en la vida como cualquier otra persona. Y eso es lo que no se entiende. No somos personas discapacitadas, tenemos una discapacidad. Exacto. Y no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. Ajá. Es muy importante marcar eso. ¿Cuánto hay un número en Uruguay, Noelia, de gente con discapacidad visual? Hay una cifra, porque yo leía que en el mundo aproximadamente hay unos 285 millones de personas con discapacidad visual. ¿En Uruguay hay un número más o menos? Mira, el último censo es de 2011 y esto, digamos, fue la primera vez que se hizo algún tipo de pregunta dirigida a las personas con discapacidad, pero digamos muy general. Lo que podemos decir es que en el entorno de las 4.000 personas ciegas existen en Uruguay, y con discapacidad visual en general, o sea, personas ciegas y con baja visión, estamos en el entorno de las 70.000. 70.000, es un número importante. Es un número importante, sí. Sí, para una población tan chica como la nuestra. Digamos que también, la discapacidad visual a lo largo de la vida, digamos, también por situaciones de la edad, y no podemos olvidar que nuestro país es una población bastante añosa. Sí. El desgaste visual también se provoca. El tema de la utilización de las pantallas también, todo estas nuevas maneras de vivir también necesitan un abordaje desde lo que es el cuidado de la visión, que capaz que nos invade de alguna manera las nuevas tecnologías, pero que hay que tener también esa prevención porque el órgano necesita cuidarse a lo largo de la vida, más allá de las patologías que existen, la diabetes, el glaucoma, que son las principales. Lo tuyo te pregunto, ¿lo tuyo viene justamente de un tema de diabetes o alguna enfermedad? Sí, yo soy diabética. Sí, yo soy diabética desde los 9 años y a raíz de mi diabetes, adquirí la discapacidad visual. ¿Sabías que a medida que pasaran los años te iba a pasar eso o no imaginabas que te podía pasar eso? Bueno, viste que eso es una cosa que es como popularmente conocida, ¿no? De alguna manera sabemos que las personas con diabetes tienen las afecciones visuales, también en las extremidades de nuestro cuerpo, como la parte circulatoria. Entonces, como que sí hay un cuidado para que no llegara a los extremos. Pero
digamos, no sé, te voy a decir como lo personal, cuando sos un niño y vas atravesando tu vida, te parece, bueno, porque le pase al otro no me va a pasar a mí. Sí. Y en realidad, bueno, eso, viste, como que también la educación es como fundamental, y la educación no solamente de la persona diabética, sino del entorno, de la familia, del colegio, bueno, de todo lo que implica la persona, ¿no? Claro. Que no solamente sea una responsabilidad de la persona, sino también del entorno. Claro, la educación, que capaz que en otra época no había tanta, como tú decías. Te pregunto, a nivel de prensa, a nivel país, a nivel nacional, nosotros te llamamos del interior, nos preocupamos, nos pareció genial cuando me mandaron la información de por qué ahora y no antes, hablando de la Coordinadora Nacional del Pase Libre. En Montevideo, por ejemplo, los grandes medios, ¿tienen espacios? ¿Ustedes se preocupan, los llaman, le hacen notas o no? Hay medios que siempre, por suerte, están abiertos. Lo que nos sucede con las personas del interior de nuestro país, con los medios del interior de nuestro país, son súper receptivos, porque además es como que el contacto con las personas, creo yo, no vivo en el interior, pero el contacto con las personas es como más directo, vos más conocés, humano. Más al vecino, digamos, de alguna manera todavía se conserva eso. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, como que la sensibilidad pasa por ese lado. Los medios masivos de comunicación a veces tienen una agenda en la que hay espacios bastante reducidos para nosotros, pero que un minuto para nosotros es muy importante. Claro. Entonces, bueno, siempre agradecemos que se pueda abrir un micrófono, una cámara, pero bueno, a veces no es tan fácil que presten la atención. Qué pena. Para lo que a nosotros nos atraviesa la vida, ¿no? Claro, manera. Qué pena porque como dijiste tú... Situaciones que nos atraviesan. Claro, como dijiste tú, perdón que te tuteé, ¿no? Pero... sí, por favor, tuteame. Dijiste en un momento, todos pensamos que a mí no me va a pasar, que le va a pasar al otro, y nunca sabemos, nuestra familia, nuestra gente, nuestros seres queridos, a uno mismo... Y creo que ahí es cuando uno tiene que empatizar con el otro, ¿no? Preocuparse, llamar, y más nosotros que tenemos la posibilidad de un micrófono, de una cámara, como decías tú. Te pregunto también, y ya vamos a ir al tema que realmente ustedes me mandaban la información. ¿Cómo es el tema de, por ejemplo, yo ayer te mandé un mensaje diciéndote, Noelia, te puedo llamar a tal hora, y tú me contestaste, ¿cómo te manejas con el celular? ¿Qué celular tienes? Mira, en realidad, hoy en día... todos los celulares, digamos, con esta tecnología inteligente, tienen la posibilidad de la accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Tienen en su configuración un lector de la pantalla, que es como nosotros accedemos a esa información, ¿no? Lo que está escrito a nosotros nos aparece, nos lo dice, nos habla. Ajá. Y entonces nosotros podemos acceder a esa información, y también, bueno, tenemos diferentes técnicas para poder contestar de una manera accesible. Perfecto. Eso sucede, digamos, los nuevos dispositivos tienen esa tecnología, y entonces, bueno, es posible que la comunicación se dé fluidamente. Perfecto. Digamos que son aparatos que digamos, tienen un costo bastante importante, todos lo sabemos, y bueno, y a veces no es tan accesible que todas las personas podamos tener esa tecnología. Me imagino. Pero bueno, algunos sí. Y la aplicación que se llama por GPS, creo que es, ¿no? Lazarillo. Sí, Lazarillo es un GPS accesible. ¿Cómo sí. es eso? Cuéntenle un poco a la gente. Por ahí capaz que alguien con discapacidad visual está escuchando en Rocha y quiere saber de ustedes y no tiene ese conocimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, primero decirle a cualquier persona que esté interesada, con o sin discapacidad, pero si puntualmente tiene discapacidad visual, que comunicarse con la Unión Nacional de Ciegos. El teléfono es 2903-3022. Podemos asesorarlos en todo lo que tiene que ver con nuestra discapacidad. ¿Cómo es el número, puntualmente Noelia? Lazarillo. ¿Cómo es el número? Puntualmente Lazarillo es una manera de poder ubicarnos en el espacio con esa información audible, digamos, que nos sitúa.
Por supuesto que tenés que tener el celular, digamos, vos lo descargás, es gratuito, y él te va indicando el recorrido. Por ejemplo, tú vas en el ómnibus y te va indicando el recorrido, cuál es la siguiente calle, por qué calle vas transitando, cuáles son los negocios que vas teniendo en ese recorrido. Por ejemplo, te va avisando. Tú vas a, no sé, a la facultad, te pongo un ejemplo, ¿no? Sos estudiante, tienes un tema de discapacidad visual, pero te manejas con el GPS Lazarillo. Él te va a decir dónde está la facultad, ahí te va a indicar, te tienes que bajar, por ejemplo. Claro, tú por ejemplo, podés poner el destino y te indica el recorrido más corto, te consulta si vas caminando, si vas en auto, si vas en ómnibus. Ah, qué bueno. Te va dando toda la información y los recorridos, y a su vez, por ejemplo, una cosa que nosotros antes dependíamos del guarda o del chofer que nos avisara, y que a veces la persona está en su trabajo, sí. ¿no? Prestándole atención al tránsito, y bueno, puede olvidarse. De alguna manera nosotros ahora podemos, con esas aplicaciones, podemos ubicarnos en dónde vamos. Nos puede decir, bueno, la siguiente calle es 18 de julio, entonces, bueno, la siguiente parada me bajo. Esa información que antes requeríamos de otra persona, ¿no? Genial. Igual siempre el intercambio con las personas es la mejor manera, digamos, de vencer las barreras, ¿no? Por supuesto. Esa barrera actitudinal que hay, ¿no? Como que eso nunca va a sustituirlo ninguna aplicación. Totalmente, eso, ¿no? Además, estamos hablando de integrarlos, de que sea inclusivo todo esto, a todos, no solamente a los que tienen la discapacidad visual, sino a todos los que tienen cierta discapacidad, como tú marcabas, de que no se aíslen, de estar en contacto con nosotros. Totalmente, pero lo que pasa es que por eso nosotros mencionamos y como que nombramos a las personas con discapacidad como personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque sale el tema de la persona y se traslada al entorno. No solamente una persona tiene una discapacidad porque un tema físico, sino que el entorno es de alguna manera quien te habilita o quien te restringe la posibilidad de desempeñarte. Digamos, si uno no tiene la accesibilidad para trasladarse por las calles de su barrio, ¿no? No puede, tiene una barrera en lo que tiene que ver con la accesibilidad física. Totalmente. Eso no es solamente responsabilidad de la persona que tiene la discapacidad, sino de su comunidad. Si una persona no puede acceder a la información, es un tema no solamente de la persona, sino de ese entorno que tiene que, de alguna manera, ser accesible para todos los que lo habitan. Entonces, bueno, por eso hablamos de la situación. Sí, y también te pregunto, uno ya conoce sobre el tema del sistema de lectura y escritura de braille, ¿todavía se utiliza? El braille es esencial e insustituible. Es como las personas que nos alfabetizamos en papel y en tinta, digamos. Sí. Nosotros nunca vamos a dejar, las personas, por ejemplo, que ven, nunca van a dejar el lápiz y el papel por una computadora. Sí, como yo. Sí. Igual que leer el diario. No sé si te pasa a ti. El diario en la mano no es lo mismo que leerlo en la computadora. Sí, lo que nosotros siempre hacemos énfasis es que la computadora, que es sumamente práctica, te proporciona la información, pero es la computadora la que te lee, no sos tú que lees. La computadora, la voz te lee. La importancia cognitiva de que la persona transforme esa palabra, esa letra, ese símbolo en un sonido, en una palabra, en una oración, ese proceso cognitivo es esencial para el desarrollo de cualquier niño o de cualquier persona que se está alfabetizando. Por eso es importante que el sistema braille no se pierda más allá de la tecnología. Claro, además, bueno, hay dispositivos que
¿viste? Hay cosas que son insustituibles. Para uno alfabetizarse es muy importante. Te pregunto, Noelia. Bueno, después en la práctica se utilizan otras herramientas. Te pregunto, cuando sufriste lamentablemente el tema de la diabetes que te llevó a perder la visión, ¿desarrollaste otro sentido? No sé, el oído, no sé, ¿desarrollaste otras cosas en estos tiempos? Esos son como, de alguna manera, todos tenemos desarrollados los 5 sentidos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando vos tenés la ausencia de uno, tenés que, de alguna manera, cubrir ese faltante, ¿viste? Ajá. Tenés que, de alguna manera, no es que los ciegos escuchemos más o tengamos más sensibilidad táctil, es nuestra manera de acceder al mundo. Entonces, por supuesto que se desarrolla en el sentido de que tenemos la necesidad de cubrir lo que es visual. Claro. Entonces, no tenemos más remedio que Exacto. Empezamos a distinguir sonidos como con más claridad, bueno, tacto, cosas que pasan inadvertidas porque la vista es como algo que, digamos, que avasalla en el sentido, en esto de los sentidos, ¿no? Es como lo más preponderante, pero cuando tenés esa ausencia tenés que cubrirla, y ahí es que te pregunto que desarrollás un poco más. ¿Cómo fue toda tu vida o la de tus compañeros, todos los que están contigo en época de pandemia? Estamos todavía en pandemia, pero digo, cuando la mano venía brava. Sí. No, fue una situación bastante compleja. Primero porque, por ejemplo, nosotros en el transitar por la calle, como cualquier persona puede necesitar una ayuda, nosotros para cruzar una avenida, para ubicarnos si es que nos desorientamos, para diferentes acciones necesitamos como el contacto con las otras personas. Uh-huh. Cuando de repente el tocar a la otra persona se volvió algo peligroso, poniéndolo entre comillas, digamos, sí. Fíjate que para nosotros fue una limitante cuando el tocar las superficies era algo que te anunciaba que podías contraer el coronavirus. De alguna manera estábamos como siempre alerta a que esa manera de nosotros identificar de repente se volvió algo como peligroso. Sí, además aparecieron cosas como y aparecieron cosas como el alcohol en gel que hay que ponerse, lavarse bien la mano, más allá de que uno se lava bien la mano, pero te digo que era casi obligatorio el tapabocas, o sea, cantidad de cosas que te cambiaron también, ¿no? Totalmente. Bueno, otra de las cosas, cuando nosotros estamos, las personas que estamos rehabilitadas y que nos trasladamos autónomamente, de alguna manera el estar dentro de nuestras casas vamos perdiendo también la práctica, el conocimiento del entorno. Exacto. Y eso también nos va de alguna manera encerrando. Sí. Ahí lo asocio con justamente lo que nosotros apreciamos más en las personas en situación de discapacidad en el interior de nuestro país. La posibilidad de no trasladarse, de no tener esa rehabilitación, de no poder desempeñarse, es una manera de aislarnos. Muchas personas están aisladas, encerradas, por diferentes motivos, la rehabilitación, pero también, y tenemos que ser realistas, la situación económica. Básicamente las personas y es lo que poníamos en el comunicado, básicamente las personas que acceden a una pensión cobran en el entorno de los 14.000 pesos, pero no todas las personas acceden a una pensión, porque la discapacidad no siempre llega a los baremos que te permiten acceder a esa prestación. Claro. Y entonces, si la persona no tiene los recursos económicos, no tiene las oportunidades educativas, no puede formarse, y a lo que no puede formarse, no puede desempeñarse autónomamente en la vida. Totalmente. No puede conseguir un trabajo de calidad. Es como una gran cadena. Sí. Entonces, bueno,
yéndote como al tema del Sí, pase libre. ¿por qué ahora y no antes? Que parezca. ¿Por qué ahora y no antes, como dice el título, no? ¿Por qué? Ah, sí, bueno, mira, ese título, digamos, de nuestra nota, de alguna manera esa frase hace alusión a varias cosas, pero sobre todo ese fue una pregunta que nos hicieron desde el Ministerio de Transporte: ¿por qué nosotros reclamábamos hoy el pase libre y no lo hicimos antes, si han pasado 30 años desde la implementación? Y nosotros decimos, siempre nosotros estamos reivindicando esos derechos. Hoy somos nosotros, ayer fueron compañeros, otros, y mañana serán los que hoy están naciendo. La reivindicación por nuestros derechos es continua. A veces se superponen muchas actividades y bueno, nosotros también tenemos barreras para vivir. Entonces, cuando el año pasado surgió el decreto del Poder Ejecutivo, el 176/2021, donde se reglamentaba esto de el pase libre a nivel nacional para las personas en situación de discapacidad, nosotros vimos como que era la oportunidad, íbamos a acceder a ese derecho que nos iba a permitir salir de nuestras casas, a trasladarnos por la ciudad y también por el Uruguay, poder acceder a las formaciones que hay inclusivas, que lamentablemente muchas se concentran aquí en Montevideo, y bueno, y hay que llegar a ellas porque a veces son las únicas. Entonces, cuando vimos eso, por supuesto que fue algo que nos súper alegró, pero con el correr de los meses vimos que bueno, había tenido mucha difusión, pero a la hora de la implementación no había nada claro. Empezamos a preguntar individualmente, en un lado, en el otro. Vamos al Ministerio de Salud Pública, donde está indicado que tienen que otorgarnos la certificación para ese pase, y esa oficina no existe más. Entonces, bueno, nos dicen que en el Hospital de Clínicas es donde nos hacen la junta médica para obtener el certificado. Vamos al Hospital de Clínicas, no abordan este tema. Hay un retraso de 4 meses y todavía no tienen indicado que las personas en situación de discapacidad es donde nos tenemos que registrar. Entonces, no puede ser que un decreto presidencial de inmediata implementación, como son los decretos, que haya pasado por todas las áreas jurídicas de todos los ministerios, que tenga la firma de todo el gabinete, no haya contemplado que las oficinas tienen que existir y que hay una manera de acceder a las cosas, un recorrido para hacer que se tiene que tener en cuenta antes de cualquier implementación. Totalmente. Entonces, ¿cuándo? Qué triste. Ahora, claro, es ahora, no mañana, y si fue ayer, mañana será por otra situación, pero tiene que ser ahora, porque si no, nosotros nos vamos quedando atrás. Y bueno, y eso es como la pelea, siempre un paso atrás. No sé. Y por ejemplo, digamos, es una manera, es algo que de alguna manera te hace sentir que las oportunidades para uno no son las mismas que para cualquier otra persona. Y bueno, eso es duro decirlo porque es una palabra muy fuerte, pero eso también es discriminación. Totalmente. ¿Viste? Sí. Además, ustedes acompañados de familiares o solos muchas veces, transitando y caminando y yendo y viniendo a un ministerio o a clínicas como tú marcabas, y llegando a un lugar y preguntando, mire, acá hay un decreto, acá se firmó algo, nosotros estamos buscando que alguien lo avale para poder tener el pase libre, y te dicen, no, acá no existe nada. Otra vez, si uno muchas veces... Claro, es como que te toman el pelo.
nosotros cuando a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer visible que esto exista? ¿Cómo podemos hacerlo visible? Porque había sido muy difundido el decreto, pero en realidad no se sabía por parte de la opinión pública que nosotros no lo estábamos utilizando. Entonces empezamos a contactarnos con los ministerios, nos dijeron que nos iban a llamar para una mesa de trabajo conjunta. Vimos como la posibilidad de empezar un camino en lo que nosotros también éramos parte de ese aporte, digamos. Esto de la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros. Bueno, nosotros estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia, nuestra perspectiva, conocemos a las personas en situación de discapacidad, somos personas que vivimos la discapacidad y podemos ver cuál es la mejor manera para la implementación. Por supuesto que en conjunto. Celebramos esa instancia, pero bueno, aparentemente quedó en promesa. Solo la voluntad, ¿viste? Solo la palabra. Ahora nos dicen que por ahora no van a contar con nosotros, que hay que determinar diferentes situaciones que no están contempladas. Entonces nosotros decimos, entonces ese papel, ese decreto, ¿qué fue? ¿Qué es? ¿Solamente un anuncio? Y bueno, por eso hablamos de que es necesario que los decretos, sobre todo, ¿no? Todas las leyes, porque también son leyes de 30 años atrás, tienen que ser implementados. Si no, es letra muerta, a nosotros nos deja atrás. Leyendo un poco lo que es el comunicado de ustedes para ir cerrando, y seguiremos charlando, por supuesto, aprovechando que ya tenemos el contacto con ustedes. Dice, nos siguen postergando como si fuésemos ciudadanos de segunda, en un Estado que dice ser inclusivo. O sea, lamentablemente tenemos que hablar de ciudadanos postergados y de ciudadanos que tienen no tienen las mismas posibilidades que los otros. Noelia, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo, ojalá que podamos seguir en contacto con ustedes y podamos seguir informando de esto. No solamente del tema Pase Libre, sino también hablar de la Unión Nacional de Ciegos, UNCU, para que la gente tenga conocimiento, sepa, y estamos a las órdenes. Gustavo, permitime pasar un correo electrónico. Sí, ¿cómo no? ¿La coordinadora? ¿Cómo no? Coordinadora Pase Libre Nacional @gmail.com para cualquier contacto de personas en situación de discapacidad, de personas que quieran informarse, de cualquier duda que surja. Por favor, escríbanos, estamos atentos a todo, a recibir todas esas consultas y a poder evacuarlas. ¿Qué número de teléfono? Que se sumen a nuestra lucha. ¿Qué número de teléfono me dijo hoy? El teléfono de la Unión Nacional de Ciegos, 2903 3022. Perfecto, ya lo anotamos por acá y cualquier consulta le damos a la audiencia. Le mando un abrazo enorme, Noelia. Un placer y estamos otro para usted. Estamos en contacto, Bueno, estamos en contacto. Saludos a la audiencia también. Gracias.